Como alistamiento de herramientas para realizar el corte de cabello, cuando se va a utilizar solamente tijera, se pueden utilizar o podemos ver los siguientes implementos. En el caso de vamos a realizar un corte de hombre corto, solo tijera, anteriormente era conocido como corte argentino, bueno, tiene varios nombres, ese es un corte clásico muy utilizado por señores. Hoy en día no se utilizan mucho los cortes clásicos que son solamente con tijera, o por lo menos con la influencia del nacimiento de la barbería, o retomando, como se retomaron nuevamente los temas relacionados con barbería, entonces se ha dejado un poco atrás. Para este corte vamos a utilizar una capa de corte y una toalla como protección. Se pueden utilizar cuelleros, en este caso no tenemos, pero ideal también cuelleros como protección. De protección también vamos a utilizar tapabocas. El tapabocas ideal es el tapabocas azul, pero en el día de hoy tenemos este que es especializado para químicos, pero también obviamente se puede usar mucho mejor, pero no es necesario que sea tan un tapabocas que sea con tanto refuerzo. Bueno, ideal obviamente vamos a utilizar tijeras. En este caso vamos a utilizar tres tipos de tijera: una tijera de hoja lisa, una tijera microdentada de precisión y una tijera de esculpir. Ideales para ese tipo de cortes, para que queden un poco más precisos, con formas con mejores diseños, que no quede con tanta textura. Tijera microdentada de precisión, es especial. Se conoce porque en el filo hay una pequeña sierra, pero muy diminuta. Vamos a utilizar peines de corte. Regularmente estos son peines de corte utilizados para corte de hombre. En este caso los tamaños es dependiendo la zona del cabello, podemos variarla. Por ejemplo, esta zona es más para bigotes, se puede utilizar para pulimientos en contornos y demás, y esta ya es para cuando estamos haciendo el trabajo pesado de corte y coger más cantidad de cabello. Recuerden que las dos zonas de los peines es para cuando hay un cabello más delgado y menos denso, y un cabello con más densidad y más grueso, entonces sujetan de manera diferente. Tenemos atomizador. El cabello con anterioridad de lavarse, pero a medida que él va perdiendo su humedad, se va secando, es bueno volverlo a humedecer para que todo el cabello sea cortado con la misma humedad. Y una brocha talquera o brocha para sacudir los cabellos que salen del corte, y la barbera, que también es opcional. Mucho corte clásico de hombre, solamente digamos que a principios del año 2000 solamente se marcaban con patillera y se había deshecho un poco, ya no se utilizaba mucho la barbera, ahorita se está volviendo a usar, pero es opcional. El tema de los guantes también es opcional para el uso de corte de hombre. La normatividad solamente nos dice que se deben usar guantes cuando la piel no sana visible. En este caso pues no lo vamos a usar. Nuestro modelo para el día de hoy se llama David Díaz. Como pueden ver, tiene el cabello bastante largo, entonces vamos a realizar sobre él un corte solo con tijera. Bueno, para cualquier corte lo ideal es siempre empezar con un cabello lavado, recién lavado. Así que diga que lo lavó en la casa, lo ideal siempre es lavarlo, y lo ideal siempre es también cortar con cabello húmedo. Hay tijeras especializadas de muy buen corte que nos ayudan a hacer cortes sobre cabello seco, pero eso es para dar unas texturas y unos movimientos especiales. La recomendación es que el corte básico inicial se haga sobre para el corte, que se pueden utilizar y nos ayudan con fijación de seccionamientos y para mantener este cabello un poco más húmedo, y al momento de cortar lastimar un poco menos la punta del cabello. En este caso, y en todos los casos, es importante generar una organización de corte, y para este caso vamos a seccionar el cabello en tres partes diferentes. En este caso, la parte exterior del corte, o la zona baja del cabello, lo que son temporales y occipital, los vamos a cortar a 90 grados con una línea de corte más corta, y parte superior, o lo que es frontal parietal, va a ser un poco más largo, y entre estos dos largos va a haber una conexión, un ángulo a 45 grados. Esta zona que hemos
sacado acá en esta parte, lo que nos cuenta aquí que va a haber un largo, dos largos y conexión entre esos dos largos en esta zona. Dependiendo del corte de cabello que yo voy a realizar, ese seccionamiento puede ir más abajo o puede ir más arriba. Entre más corto sea acá, más parecido sea a este largo, entonces esa sección puede ser más pequeña o puede ser más alta. Y cuando el corte de aquí es muy diferente el largo al de acá, este seccionamiento debe ser un poco más abajo. Entonces para los cortes que tienen mucha caída, que es muy largo la parte superior. Entonces repito, seccionamiento más bajo cuando el cabello de aquí es más largo y seccionamiento más alto cuando el cabello de aquí es más corto. Para iniciar, se puede iniciar desde un temporal y se va de manera muy juiciosa y consecutiva hasta llegar al otro temporal, o podemos empezar de la parte posterior, zona posterior, hacia los laterales o temporales y de la misma forma al terminar en un lado se puede empezar hacia el otro. Eso al final no altera el resultado. ¿Por qué no lo altera en este caso de cortes? Porque mi guía no la voy pasando de la anterior, sino es una medida que me da básicamente los dedos. Esto me facilita que mi medida de mis dedos siempre sea la misma a medida que yo voy avanzando. Cuando son cortes que son un poco más largos, donde yo tengo que tener en cuenta una medida anterior para irla pasando, lo sugerido es que se empiece desde la parte posterior con una guía inicial y se va pasando la guía hacia llegar al temporal y lo mismo hacia el otro. ¿Por qué no se sugieren esos cortes de empezar de un temporal y terminar en el otro? Porque como va a haber un desgaste y va a haber un pequeño error a medida que voy pasando la guía, lo que puede pasar es que acá empiezo con un largo y es muy fácil de que aquí, al otro extremo, termine con otro. Para este caso, como tiene poco cabello, acá no importa mucho que el cabello realmente, esos seccionamientos no queden tan precisos y es normal con los cabellos tan cortos, pero la idea es que sí tengamos una organización. Vamos a empezar con el peine, diente un poco más delgado porque tiene un cabello delgado, entonces necesito que el cabello realmente lo capture muy bien. Voy a cortar con tijera microdentada de precisión, que es una tijera que me da mayor precisión de corte y al final me va a quedar un corte mucho más preciso. Entonces empiezo, mis dedos, recuerden, saco pulgar, descansa y empiezo a avanzar. Estas zonas las peino de abajo hacia arriba, capturo y empiezo a avanzar. Tienen que ser líneas muy consecutivas una con la otra. Avanzo, avanzo y así sucesivamente. Vengo bien por todo el contorno. Recuerden, saco el dedo pulgar, descansa, sigo así la parte inferior, viene peine, descansa peine acá, pulgar, introduzco dedos, saco dedo, nuevamente capturo peine y así sucesivamente voy avanzando. Importante en estas zonas, no poner dedo tan completamente vertical ni tan horizontal, debe ser un poco en diagonal y se facilita para que mi tijera entre en diagonal. Si yo trato de capturar muy verticalmente, mi tijera va a ser difícil manejarla y entrar hasta estas zonas. Así sucesivamente se sigue cortando la parte más baja. Este corte es muy solicitado en zonas como en Bogotá aún. Es un corte que prefieren porque en algunas zonas del país a los chicos no les gusta mucho verse tan recién hecho el corte. Les gusta, es más, que no se note que recién se cortan el cabello y el mercado es diferente en unas zonas del país que en otras. Entonces este corte va a utilizarse mucho y lo que les digo ahora, les dije ahora que el corte de dama corto se hace de la misma manera. Entonces vamos avanzando, voy por todo el contorno y ya me va dando una pequeña línea de corte en la parte inferior. Ahorita vamos a llegar a pulir todos los contornos y a darle forma. Sigo, esta zona yo la puedo capturar también con palma hacia arriba. Viene mi peine acá y sencillamente hago el mismo ejercicio. Recuerden mover la hoja móvil. Sigo avanzando y recuerdo mi seccionamiento aquí. Continúo. Puedo seguir moviendo mi cuerpo y continúo de esta manera.
Peino de abajo hacia arriba y capturo. Peino de abajo hacia arriba, contornos y capturo en diagonal nuevamente. Contornos y capturo en diagonal nuevamente. Ya se cortó la primera zona inferior. Ahora necesitamos avanzar un poco más y ya empiezo a bajar mi segunda guía. Ya lo que yo quiero es empezar a unir ese corte de la parte inferior con mi ángulo a 45 hacia afuera. Entonces empiezo, hice una primera línea que es más o menos unos 2 centímetros, ahora voy a subir donde yo conecte con esta línea y más o menos otros 2 centímetros y por último voy a conectar con una tercera línea. Entonces vuelvo a empezar otra vez desde mi temporal y empiezo otra vez a avanzar. Trato de buscar mi guía anterior, la de la parte inferior y nuevamente empiezo a avanzar. Si se dan cuenta, ya mis dedos tienen una posición más en la parte superior hacia afuera. Ya no están 90 grados, sino ya es más a 45. Acá voy a bajar un poco más nuevamente. Recuerden que aquí vamos un poco hacia abajo. Este corte requiere mucho pulimiento por ser con tijera. No es lo mismo que la máquina que ya va cortando de manera muy uniforme todo el cabello. Entonces acá puede ocurrir que con solo pasar de un seccionamiento, de una transparencia a la siguiente, si dejamos mucho espacio entre una y la otra, aquí nos va a quedar corto, corto y aquí un poquito más largo. Entonces hay que ser muy juiciosos y avanzar de manera lenta. Y obviamente estar pendiente siempre, andar puliendo. Este corte requiere mucho pulimiento. Un poco más para arriba. Postura de dedos. Y contornos. Es importante entender que cuando se inicie con los contornos, cuando iniciamos a cortar en esta zona, he visto mucho en estilistas que empiezan a llevar muy hacia atrás la primera sección y cuando nos damos cuenta esta parte quedó muy larga. Entonces la idea siempre es peinar bien desde el contorno de la cabeza, desde la línea de crecimiento y de esa manera vamos avanzando. Acá ya voy un poco más arriba, voy a darle un giro al peine porque siento que ya me está pidiendo capturar un poco más cabello. Avanzo y vengo nuevamente un poco más hacia abajo. Recuerden que desde el principio empezamos alto y bajamos con el movimiento de la cabeza y seguimos aquí, en esta línea, más o menos unión occipital y parietal. Vamos avanzando secuencialmente. Muy bien. Y vamos bajando. Si se dan cuenta, va dando un aspecto muy bonito de movimiento. Ese cabello se deja peinar, a diferencia de un cabello que es cortado por máquina con dificultad, se deja peinar y tiene movimiento. Eso es lo bonito de este corte. Si fuese el corte de una dama, nos estaría dando aquí ya un poco de volumen. En el caso de dama corto, esta línea sigue siendo corta, pero esta debe ser un poco más larga para que genere esa forma de semihongo. En el hombre la línea va un poco más plana y en la mujer debe tener mucha más curva. Debe ser esta zona muy curva, debe verse la curva, tanto en toda esta zona de 45 grados. Debe verse mucho más largo para que genere esa feminidad. Sigue avanzando y si se puede dar cuenta, acá va la guía. Recuerden que este corte no es corto, este corte es largo. No es un corte, algunos tendrán la sensación en ese momento que está quedando muy largo, pero recuerden que este es un corte corriente largo. No vamos a dejar a la persona con muy poco cabello, sino es todo lo contrario, es un corte que lleva cabello largo. Bueno, en esta zona ya podemos identificar que ya cortamos la primera zona.
ha sido muy sencillo, solamente vamos avanzando un corte a la vez y hay que ser muy juiciosos y tener en cuenta qué zona ya se ha cortado, y lo que hacemos en la siguiente es subir un poco y seguir otra vez la tarea. Se sube un poco y se continúa. En este caso ya hicimos toda la parte inferior baja del corte, ahora vamos a ir a la parte superior. Obviamente esto va determinado dependiendo cómo la persona se peine, no es una medida que yo como estilista determine, sino yo tengo que determinar es con mi usuario cómo pretende peinarse. Si es un corte, por ejemplo, que va muy peinado, que tiene mucho movimiento de peinado, pues requiero cabello para poder dar la forma. Y si es un corte que de pronto va un poco más corto, pues requiere, o solamente que va el peinado, por ejemplo, hacia adelante y acá un poco levantado, entonces probablemente sea un corte un poco más corto. En este caso vamos a mantener un poco el largo, no vamos a cortar mucho para dar un corte realmente lo que es clásico. Para iniciar yo lo puedo hacer de varias maneras. Puedo iniciar de varias maneras el corte de la parte superior. Yo puedo tomar una línea horizontal, trazar un largo y me voy con esa guía hacia la parte frontal, teniendo en cuenta que esta zona, esta línea de acá va a ser un poco más corta y la parte de frontal va a ir un poco más larga, pero debe ser con una línea conectada. ¿Por qué va a ir más largo? Porque la cabeza va con una curvatura hacia la frontal, y lo que hace es que si yo lo dejo igual de largo, la persona se me va a ver muy redonda al final y yo quiero que ella me dé un aspecto un poco plano. Otra forma de hacerlo es, tomo una guía de la parte superior, me voy hacia la parte inferior que ya corté y conecto una guía desde ahí. Con esta guía me voy con una línea por todo el centro y después empiezo esa línea a compartirla con los diferentes lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Para el día de hoy vamos a sacar una guía central y después vamos a compartir esa guía hacia los extremos. Para sacar esa guía o el seccionamiento de esa guía, lo que hago es abrir el cabello casi que por la mitad y tomo una línea central como si fuera una cresta y vuelvo y saco otra vez dos seccionamientos hacia los extremos. Llevo hacia los extremos y tengo mi guía o mi línea central. Esta guía o este centro es que yo voy a sacar mi guía. Puede ser un poco más delgada si yo quiero, entonces que me quede muy bien seccionado. ¿Listo? Y lo que hago es ya, teniendo mi guía aquí en la parte posterior, lo que hago es traerla y saco mi guía en la parte superior. Ya teniendo esa guía, lo que hago es peinarla hacia el extremo derecho primero y empiezo a hacer una línea, ya sea desde el frente hacia atrás o desde la parte posterior con esa guía hacia adelante. En este caso voy a tomarla de adelante hacia atrás. Ya sé que mi guía está en el centro. Y que realmente en este caso vamos a cortar poco. Ahora tomo mi guía nuevamente y la paso hacia el lado izquierdo. Entonces ahora vamos para el lado izquierdo y tomamos la misma guía. Y así sucesivamente. Realmente es un tema de orden, de organización. Y vamos a avanzar. Listo, tenemos largo, parte superior. Siempre es bueno que si usted cortó horizontal, tome de manera vertical esa zona que ya cortó y le pegue una mirada, una pulida, para identificar si quedaron algunas líneas o algunos cortes un poco más largos. Ahí nos salen unas pequeñas puntas. Se recomienda no volver a cortar, no volver a bajar, es identificar si quedan algunas puntas y quitarlas. De igual forma, ahora vamos a usar más adelante una tijera que es para dar textura,
que nos ayuda también a suavizar todas esas puntas irregulares que nos hayan quedado. Obviamente porque, como lo decía al principio, como no es una máquina sino son unas tijeras, probablemente hay algunas punticas que nos queden irregulares. Recuerden estar con su cliente limpiándolo, porque obviamente empieza a ponerse un poco fastidioso el tema de los pelos sobre la cara, sobre el cuello, y obviamente si es un niño les va a tomar un poco de trabajo cuando él empieza a sentir esos pelitos que están en el cuello. En este caso ya tenemos un largo en la parte superior, ya lo verificamos, tenemos un largo en la parte, toda en la parte inferior. Ahora lo que necesitamos es unir esto con esto. Entonces llevo hacia el extremo donde quiero empezar a unir y levanto el cabello tratando de buscar la guía anterior y la guía nueva que me ha generado el corte de la parte superior. Ya me va a salir una pequeña esquina y lo que hacemos es ir uniendo. En este caso, como se cortó poco, no es tan notorio. En cortes donde se baje significativamente el cabello, pues va a ser un poco más notorias estas veces. Y seguimos avanzando. Acá no debe salir. Eso. Y acá sí. Recuerden que un remolino como los que hay en esta zona de la coronilla, si usted quiere que no se levante el cabello, debe quedar el cabello largo, pesado, para que sea peinable, o debe quedar muy cortico de tal forma que cuando quede levantado no se vea o vaya en concordancia con el largo del resto del cabello. En este caso pues está largo y muy probablemente sea muy fácil de peinar. Para el lado contrario, lo que hacemos es traer todo el cabello hacia el lado contrario y empezamos a unir. Tomo las dos líneas, las uno y van saliendo esas esquinas que no se han unido por completo. Listo. ¿Cuál es la intención de esto? Que cuando yo baje el cabello hacia donde lo baje, no me queden líneas marcadas ni líneas viéndose. Recuerden que ese ejercicio es que este cabello siempre tiene que estar conectado. Nosotros hablamos de cortes conectados y cortes desconectados. Este es un corte que va en conexión porque va, este largo del cabello está conectado con este cabello. Cuando yo bajo mi línea de corte hacia acá, la idea es no ver cortes, líneas de corte, sino que parezca un solo cabello. Cuando yo lo traigo hacia donde él se peina, la idea es que yo también siga viendo eso. Es muy habitual que usted esté haciendo el corte y perciba ese tipo de líneas. Eso hay que hacer esa revisión, y si usted las ve marcadas, lo que usted hace es ir a ese punto y muy probablemente va a encontrar una punta, una esquina, que usted lo que va a hacer es quitarla, de esa manera generar la conexión. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos terminando la base del corte. Falta obviamente pulimiento del corte. Entonces vamos buscándole una forma de cómo él se iría peinando. Es importante que el cliente, y a medida que ustedes avanzan, ir dándole el peinado al cliente como él se va a peinar al final. Algunos de ustedes dirán, eso es perder el tiempo porque el cliente al final yo lo peino y ya se va a ver bien. Pero muy probablemente el cliente, a medida que se va viendo peinado, él va a estar pensando que el corte sí le está quedando bien. Y una emoción positiva del cliente se transmite hacia el estilista. Cuando usted ve al cliente en el espejo y él le hace una cara de admiración, una cara de aprobación al proceso que usted le está haciendo, usted se siente confiado y muy probablemente va a terminar el desarrollo de su trabajo con más tranquilidad. Si es un cliente que en el espejo está generando resistencia y no quiere o no le está gustando lo que está viendo en el espejo, usted se empieza a incomodar y muy probablemente ese corte con dificultad termine bien hecho. Antes de utilizar la patillera para poder pulir los contornos, es recomendable hacer un pulimiento previo con la tijera de corte y especialmente con la microdentada de precisión. Anteriormente para este trabajo se utilizaba una microdentada de precisión que es más pequeña, de 4 pulgadas, 3 pulgadas y media. Realmente el tamaño de la tijera influye en el ejercicio que vayamos a hacer en el corte. No quiere decir que si yo tengo una mano grande entonces tengo que tener tijeras grandes, no, eso depende de la tarea que usted va a desarrollar. Hay tijeras hasta de 7 pulgadas y hay tijeras como esta que es de 5 pulgadas, pero obviamente una tijera pequeña para una parte como esta, que yo va a generar un contorno, una forma,
me queda mucho más fácil que utilizar una tijera, por ejemplo, de 7 pulgadas, que es muy grande. Recomendación: tijeras pequeñas microdentadas para hacer este primer proceso de pulimiento. Este primer proceso de pulimiento, la idea es no meterse con el corte ni con la línea de crecimiento. Solamente vamos quitando los sobrantes y lo podemos hacer así, a ras de piel. Venimos acá, bajamos y vamos quitando lo que nos sobra. Y al final, ya vamos a tomar patillera y vamos a terminar de pulir. Recomendación especial: usted puede hacer este ejercicio. Si usted quiere unas patillas más bajas, por ejemplo, mete el peine, ¿sí? Diagonal, diagonal, no ni vertical ni horizontal, diagonal. La parte de arriba respetamos el largo, sale, y la parte de abajo queda pegada. Y lo que hacemos es poner la tijera y cortar sobrantes. Ojo, mire, contornos. Estoy haciendo ese mismo ejercicio en los contornos como para desvanecer un poquito más todo el contorno. Vengo acá, presionado abajo, pero en la parte superior queda hacia afuera el peine. Y quito sobrantes. Evito ir tan a ras de del peine. Y de esa manera no se ve que yo corté, pero sí me quedó un poco más pulido el contorno. Listo, sigo avanzando. Ese ejercicio lo puedo hacer también arriba de las orejas y me ayuda con mucho cuidado con la oreja del cliente a pulir los contornos. Listo. Bajo acá, ubico cabello sobrante y recuerden, ahora con la patillera vamos a terminar de pulir bien los contornos. Pero este ejercicio hay que hacerlo con tijera. Vengo hacia acá y voy peinando. De esta manera me dando una caída el corte. Parte posterior, giro un poco la cabeza y hago el mismo ejercicio. Llevo cabello dirección hacia abajo y lo mismo. Y va quedando un poco más pulido el corte. Vengo acá y quito sobrantes, pero espero ahorita la patillera a que me termine de pulir. Y así como vamos viendo esta zona, ya falta es poco pulimiento. Y así sucesivamente voy avanzando a lo largo del corte. Y voy quitando sobrantes. Mire que no corto a ras de la tijera. Queda cabello, solamente quito lo que yo veo que son los sobrantes. Evito que se me generen líneas horizontales, entonces para eso mucho mejor coger pene un poco en diagonal. Continuamos, parte posterior, peine en diagonal y voy avanzando. Recuerden que al final puedo venir con obviamente vengo con mi patillera y después puedo entrar a pulir con barbera. Eso ya va al gusto del cliente. Siempre pregunten. Hay clientes que no les gusta la barbera y hay estilistas que creen que a todo el mundo hay que pasarles barbera, que porque a ellos les gusta. Eso ya es una decisión del usuario. A mí particularmente no me gusta que me pasen barberas. Y por ejemplo, si yo fuese a cortarme el cabello y el estilista no me preguntara si no empezaría a hacerlo, muy probablemente yo me enojaría con él. Avanzamos y vamos desvaneciendo un poco más, digamos. Aquí hay una pequeña punta que no me gusta, vamos a ir a pulir. Listo, puedo bajar aquí, puedo hacer este movimiento si yo quiero, pero igual ahorita vengo y termino de pulir. Bajo oreja,
sostengo mi oreja y corto sobrantes con mucho cuidado. Bien acá y he conocido estilistas que se les ha ido ahí la mano, me han alcanzado a pellizcar la orejita, pero hay que tener mucho cuidado en esa zona. Con calma, tranquilo, despacio. Venimos acá, nuevamente este movimiento, que si esto lo hago también en el corte de dama, también. Patillas para dama, mejor en punta, donde se quita de afuera y de adentro. Patillas para hombre en punta, regularmente se quita solamente en la parte del rostro, la parte anterior, y se conserva toda la parte interna. Y son obviamente pues puntas más largas. En el caso de la mujer, son puntas un poco más corticas, no se pueden dejar puntas largas. Pero ya podemos ver cómo el corte va dando su forma. Ya lo que hablamos ahorita, falta solamente marcación con patillera. Y hemos capturado en ese momento tijera microdentada, perdón, tijera de esculpir. Esta tijera de esculpir es conocida porque tiene una hojita dentada y la otra no. Regularmente la diferencia con una tijera que tiene dientes a los dos lados es que cuando tú cierras la tijera de dientes a los dos lados, pues va a cargar o va a cortar de los dos extremos. Si hay un mechón de cabello y tú la pones y la cierras de esta manera, pues lo que va a hacer es que corta tanto a un lado como al otro, genera vacíos en las dos zonas del mechón. Esta solamente genera vacío hacia una zona y lo que hace es generar direccionamientos de cabello. Regularmente el estilista no presta mucha atención con eso y sencillamente lo que hace es generar descargues o hace descargues generalizados sobre el corte, pero no tiene en cuenta en qué direccionamiento le está dando el cabello. En el caso de hoy no queremos cortar muy a la base del cabello, sino solamente hacia las puntas. Entonces, para generar un poco de movimiento y textura a la punta, pero sobre todo a la parte superior. Para que este efecto se pueda hacer, vamos a humedecer un poco más el cabello para que el cabello no se nos maltrate y direccionamos el cabello hacia el lado contrario y empezamos a hacer ese movimiento. Introducimos peine y solamente abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Y solamente se va a hacer en la punta del cabello, solamente punta, porque queremos solamente generar un poco de movimiento hacia la punta y quitar un poco también si hay algún tipo de error, algún mechón que nos queda un poquito más largo. Solo punta, y nos va a quitar unos sí y otros no, no nos va a quitar el cabello por completo. Cuando llego a este extremo, lo que hago es girar el modelo, el frente, y empezar a hacer el mismo ejercicio. Vengo hacia acá, traigo el cabello hacia acá y lo mismo, un poco en diagonal, peine y nuevamente. Hay que ser muy juiciosos para no repetir en zonas que ya hemos hecho, porque generaríamos vacíos en esa zona del cabello indeseados. Y más o menos hasta aquí llegué con la otra zona. Parte posterior, vengo hacia acá, parte posterior, y puedo hacer lo mismo. Me voy por todo el centro y vengo un poco hacia acá y ahora vengo un poco más hacia acá. Bajo el cabello y ya eso es la textura, el movimiento que yo le quería generar al corte, para que si yo no lo quiero peinar, por ejemplo, se utiliza mucho en casos donde yo no quiero peinar mi cabello tan sólido. Entonces yo, por ejemplo, puedo generar movimientos de cabello, peinados un poco menos convencionales, que se vean las puntas un poco más sueltas del cabello, no se me ve tan pesado el cabello, sino me genera un poco de movimiento. ¿Ok? Entonces da un poco más de un corte que daría un corte un poco más moderno con este movimiento que le acabo de hacer al corte. Para finalizar ya el pulido, lo que hacemos es introducir la máquina, no corto a ras. Estoy mirando lo que la tijera inicialmente con este ejercicio no alcanzo a quitar y ya empiezo a quitar sobrantes. Evito marcar muy alto. Los cortes clásicos no se marcan demasiado, no van tan perfeccionados o tan pulido la marcación. Quiere decir que no vamos a marcar acá.
este corte clásico ni el corte dama tiene marcación acá. He visto señoras con hongos, semihongos, con marcaciones acá, que ya es completamente un error que pueden estar cometiendo. Entonces solamente máximo hasta acá. En el caso de las damas, un poco más largo, con más movimiento, patillas un poco más desflecadas, no tan marcado. En el hombre se puede marcar un poco más, pero no demasiado. Recuerden que estamos hablando de este tipo de cortes. Otros cortes ya llevarán líneas un poco mucho más marcadas. En este caso es muy suave. Hacemos este movimiento circular donde con esta parte de la patillera sencillamente quitamos el sobrante. Si yo hago este movimiento mientras que estoy con una parte de la patillera haciendo el corte, con la otra puedo estar dañando algo que ya hice. Por eso voy a hacer movimiento es con esta sola parte. Bajo. Como ya la tijera me dejó casi listo, lo que hago solamente es pulir. No me pego tanto a la máquina, al peine. Y sencillamente bajo, capturo los sobrantes, quito sobrantes y voy puliendo acá con esta parte. Ahora me voy en contra hacia el otro extremo. Bajamos patilla y con cuidado con esta esquina. Mientras que trajo esta esquina, la otra está levantada. Eviten subir demasiado el contorno, apenas sobrantes. No hay que subir ni marcar más arriba de lo que da la línea de crecimiento. Seguimos, aquí ya nos quedó esta parte. Seguimos. Lo mismo, venimos acá. Mucho cuidado con el movimiento de la patillera mientras que está encendida. Vengo hacia acá y empiezo a quitar sobrantes. Sobrantes, no puede quedar. Y es entonces termino aquí pulir mi línea. No puede ser ni muy adentro ni muy afuera. No puedo invadir ni dañar el corte en la parte occipital. Paso siguiente, voy a hacer mi línea. Pongo la cabeza recta. Tengo mucho cuidado de que el cliente no tenga la cabeza torcida, y particularmente para los clientes se pregunta cómo gusta más la marcación en la nuca, pero sugerencias: si el cuello es delgado, marcación debe ir cuadrada, y si el cuello es delgado, ancho, la marcación debe ser un poco más redonda. La cabeza del estilista debe estar derecha al momento de hacer este movimiento, porque si no nos puede quedar una línea indeseada. Eviten subir mucho la marcación. Aquí con nuestra línea y ya nos va dando una forma. Que si yo puedo integrar este corte, hacer una modificación y aquí desvanecer desde la cero, claro, todo es posible. Pero hablando de este corte que es clásico, sería hasta ahí nomás. Quitamos todo lo que sobre. Quitamos sobrantes. Pueden ver acá como con un dedo sujeto la oreja, con la otra mano sujeto el peine y hago el movimiento. Mucho cuidado, estas patilleras pueden pellizcar un poco. Hay que tener cuidado, estas patilleras pueden pellizcar un poco las orejas, sobre todo en los niños. Entonces hay que tener especial cuidado con eso. Venimos acá y hacemos exactamente el mismo ejercicio. Hicimos al lado contrario, muy patillita. Hicimos una patilla cuadrada en el caso de él. Hay que tener en cuenta que cuando yo la marque, la posición de mi cabeza sea la misma a los dos lados. No puede ser que a un lado la marque así y al otro lado así, y al final voy a tener un desequilibrio. Una manera de medir la altura de las patillas es por medio de las formas de las orejas.
Hay que identificar obviamente que sus orejas estén en un estado simétrico, y posterior a eso pues lo que es que la forma que está a un lado la copias al otro. Entonces por ejemplo en este caso puedo tomar como referente esta línea y acá mido, después voy al otro lado y identifico que sea el mismo punto de corte. Termino aquí la parte frontal, parte anterior, y vengo aquí, quito sobre y otra vez con mi esquina, no quitando demasiado. Cuidado con las cejitas. Bueno, este puede ser uno de los, ya terminado el corte y pulido, uno de los peinados y finalizados que se le puede dar. Un peinado muy desconectado, con mucho movimiento, muy a la moda, ¿sí? O lo que los chicos hoy en día les gusta más. Se puede también hacer un peinado un poco más conservador, que dentro de las estructuras de peinados que estamos viendo hoy en día también es una opción. No solamente un corte despeinado, sino también muy peinado. Se puede aplicar gel, se puede aplicar cera para peinar, se puede aplicar espuma para peinar, se pueden aplicar múltiples productos. Hoy en día vemos mucho peinados muy detallados de esta manera.